Es preocupante saber que muchas personas dicen que solamente con creer en Dios, en Cristo, son salvas. Cuando sacamos un texto del contexto, entonces nos podemos confundir. No se puede leer un versículo aislado de lo demás, porque eso nos puede llevar a la confusión. Y alguna vez, hace no tanto, algunos meses, algunos 3 meses, 4 meses, pasaron por aquí por la calle muchas personas que venían llevando la palabra de Dios. Y yo siempre he recibido a todas las personas que hablan de Dios. Nunca les he cerrado la puerta, pero yo tengo muy bien cimentada mi creencia y estoy convencida totalmente de la palabra de Dios. Pero los escucho para poder saber qué es lo que piensan, qué es lo que creen, y si yo puedo ayudarles, les ayudo. Y si algo de ellos que digan que es cierto, también me beneficia. Los escucho por respeto, por cariño, porque no puedes estarle cerrando las puertas tampoco a las personas que van a hablar de Dios. Pero ese no es el punto. El punto es de que me dijo esta persona que es solamente creer, que solamente por gracia somos salvos. Y eso es completamente falso. Tenemos que creer, que es la fe, la gracia del regalo de Dios para nosotros, la muerte de su Hijo Cristo Jesús. Eso es creer, la fe. Esa es la gracia que Dios nos da. Pero si no obedecemos, entonces esa fe es una fe muerta. Ese regalo no es para todo, no es para las personas que solamente creen, sino quienes hacen, quienes obedecen. Para ellos es la gracia, para ellos es el regalo de Jesucristo, de la muerte de Cristo en la cruz. Y vamos a leer algunos versículos para comprobarlo. Vamos a leer Hebreos 11, 1 al 9. Aquí en Hebreos 11, 1 al 9, tenemos a los héroes de la fe. Entonces, Hebreos 11, 1 al 9 dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una persona que cree en la palabra de Dios, porque no somos testigos de lo que pasó ahí, pero cuando creemos, eso se llama fe. Pero no solamente es creer por creer, sino poner en práctica esa fe. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, la fe. Dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, por fe yo creo que Dios hizo el universo con su voz. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. A Caín, más bien a los dos se les pidió un sacrificio de la manera en que Dios lo dice, no como uno quiere ofrecer el sacrificio, sino como Dios dice. Abel lo hizo como Dios se lo requirió y para Dios fue de agrado saber que Abel obedecía su palabra. Caín lo hizo a su manera, a su forma, y ese sacrificio no fue aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque Caín quiso hacerlo a su manera y no a como Dios estaba ordenando. Dice... por lo cual alcanzó testimonio, ¿quién? Abel, de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, cuando dice muerto aún habla por ella, quiere decir que Abel ahorita está en el polvo de la tierra porque hace siglos murió y será resucitado. Por la fe que tuvo y por obedecer lo que Dios decía, será resucitado para ver la gloria del Señor y para vivir eternamente. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc también fue una persona que siempre hizo la voluntad de Dios, obedeció. Dios decía y Enoc obedecía. No es creer y obedecer. Y Enoc fue llevado al cielo vivo. Él vive, él está en el cielo vivo. Él no conoció la muerte. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios bendice y Dios está con quienes creen en Él. Creen y obedecen. Dios no puede estar con una persona que solamente dice creo, pero no obedece, porque entonces sería como Caín, a su manera. Dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa
se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, de la justicia que viene por la fe. Aquí, cuando Dios le dijo a Noé que vendría, que él haría llover un diluvio, caer un diluvio, le dijo que construyera un arca. Noé no solamente dijo, oh sí Señor, yo te creo, y se quedó quieto. Él creyó y obedeció lo que Dios hizo, lo que Dios le mandó, construir el arca. Y ese tiempo fueron 120 años de construcción y de predicación. Y entonces él creyó y obedeció. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué promesa? La vida eterna. Y dice que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Abraham vivía en un país rico, vivía en Ur de los Caldeos, en Babilonia, y él era una persona rica, él tenía todas las comodidades. Sin embargo, cuando Dios llegó a su vida, le hizo el llamado que saliera de su parentela, que saliera de allí porque ahí había mucha idolatría. Y si leen la historia en Génesis, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Entonces, él oyó la voz de Dios, le creyó y salió y dejó todas sus comodidades y dice que vivió en tiendas, o sea, como en carpas. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Dios tenía un plan para él y Abraham creyó y le obedeció. Es la fe y las obras. Creer y obedecer. Vamos a leer también otro versículo que aquí tengo apuntado. Santiago 2:7. Santiago 2:7. Nos dice... No blasfeman ellos el buen nombre de... Oh, no, Santiago 2:7. 2:17, con razón. 2:17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, creer y obedecer. La fe sin obras es muerta. Igual, si tú haces por tu propio... porque tú dices que haciendo cosas sagradas a Dios, pero no tienes fe en Él, no crees en Él, igual eso es muerto. Entonces, la fe y las obras van de la mano para que puedan funcionar las cosas. No es solamente por gracia que seremos salvos. También Santiago nos dice que seremos juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los 10 mandamientos es la ley de la libertad. Nos hace libres de la mentira de Satanás, de la esclavitud del pecado. Entonces, cuando obedecemos la ley de Dios que se encuentra en Éxodo 20, del 8 al 11, del 1 al 17, y obedecemos todo eso, por esa ley seremos juzgados, porque creímos que aún sigue vigente la ley y la obedecemos. Entonces, los dejo con esto. No es solo por gracia. Es por obras también. Fe y obras van de la mano. Y cuando decimos por gracia, quiere decir, gracia es el regalo que Dios nos dio con la muerte de su Hijo. Y creemos en eso. Que bueno, gloria a Dios que creemos en eso. Pero ahora hay que obedecer el mandato. ¿Y cuál es el mandato? Estudia la Biblia para que sepas qué Dios quiere de ti. Qué es lo que Dios te ordena para que obedezcas. Y entonces ahí contará... como regalo para ti la muerte de Cristo Jesús y por ende la salvación. Que Dios te bendiga.